Los organismos son seres que, al igual que nosotros, se desplazan, no viven quietos en un ecosistema. Y esas vías por las que se desplazan son las protagonistas de la tarde de hoy, unos corredores biológicos, Andrea, de los que nos vas a contar muchas curiosidades. ¿Qué son estos corredores? Bueno, pues como dices, la verdad es que a mí este tema particularmente me parece muy interesante, ¿no? Porque permite saber cómo se mueven estos organismos, ¿no? Y entonces lo hacen a través de unas vías, que generalmente son unas vías anchas y que sobre todo les llevan directamente al punto de destino, ¿no? Lo más directamente posible, que son los corredores biológicos. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que los corredores biológicos no se pueden entender si no tenemos en cuenta que los ecosistemas no son unidades aisladas, sino que para que tengan un buen funcionamiento necesitan estar conectadas entre ellas. Y ahí es donde entra el papel de los corredores ecológicos, que lo que permiten son en realidad una red de conexión que permite que los organismos, sean planta, o sea, flora o fauna, se desplace a través de ellos. Estos corredores tendremos en Aragón, tenemos en la península. ¿Nos puedes hacer un dibujo? Vamos a ver esos corredores, concretamente, ¿dónde se encuentran? Sí, bueno, primero en el mapa podemos observar estas manchas de color verde vendrían a ser los espacios Red Natura que hay por todo el territorio español. Y como vamos viendo aquí, se van formando todos estos corredores biológicos. Tenemos más que estos, pero bueno, estos son los 12 prioritarios. Y si os fijáis en ellos, pues bueno, están conectados entre ellos y además conectan todos los espacios de Red Natura. ¿Esto qué proporciona? Bueno, que haya un mantenimiento de la diversidad biológica. ¿Vale? Entonces, ¿qué características tiene que tener un corredor biológico? Pues bueno, sobre todo tiene que ser lo más largo posible, como podéis observar, cuanto más largo mejor. También tiene que estar poco fragmentado, es decir, no tiene que haber cortes, sino que tiene que dar continuidad y lo más ancho posible, precisamente para que permitan esos pasos. Entonces, esto quiere decir que tiene una capacidad conectora mayor. Vemos que a lo largo de toda la península se distribuyen en todas las zonas, pero aquí por Aragón, ¿cómo es la situación? Porque parece que no vemos tantos. Bueno, tenemos el corredor del Pirineo, que es este de aquí arriba, y luego el corredor del sistema ibérico, que sería también uno de los más importantes, que conecta las dos partes del centro de la península ibérica con la zona del Mediterráneo. Bueno, pues si te parece, vamos a sentarnos para continuar hablando de todos esos efectos de los corredores, de todas esas ventajas, porque Andrea, ¿cuáles son las principales ventajas? ¿Para qué nos sirve? Nos estabas comentando. Sí, bueno, claro, al final hemos comentado pues un poco lo que son, pero también tienen unos funcionamientos para los que se utilizan que realmente son muy importantes. Sobre todo, primero, el tema de la conexión que comentábamos anteriormente, ¿no? Permiten conectar espacios naturales o espacios de valor natural para que los individuos puedan pasar de un lado a otro. Luego también favorece mucho los procesos migratorios. Además es muy curioso, sobre todo en el tema de las aves, ¿no? Porque las aves lo utilizan, aparte de para desplazar, como si fueran estaciones de áreas de servicio, ¿no? En la que en un momento determinado, pues mientras van volando, pues se paran en un sitio, ¿no? Descansan, se alimentan, recuperan fuerzas y de esta manera pueden seguir su viaje de manera más. De hecho, luego vamos a hablar de un ejemplo muy concreto de una de estas aves, y también se puede producir un intercambio de genes ahí en esas vías. Exactamente, permiten un intercambio de genes. Sobre todo esto se ha visto que es muy importante para esas especies que tienden a vivir en familias, en grupos familiares. Entonces, para evitar que tengan una reproducción entre ellos y haya consanguinidad y problemas de endogamia, los corredores biológicos lo que permiten es que se reproduzcan entre familias distintas, de tal manera que los animales, la genética es más fuerte y por lo tanto no son tan propensos a enfermedades, o incluso la familia tampoco desaparece. Por supuesto, también pueden sufrir amenazas estos corredores. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan? Bueno, básicamente, sobre todo, es la manera, y fíjate que digo la manera, en la que creamos infraestructuras o trabajamos la tierra, como si dijésemos, ¿no? Entonces, sobre todo esto se ve muy claro en infraestructuras como el transporte, ¿no? Los medios de transporte, las infraestructuras que hemos creado para hacer medios de transporte implican una fragmentación muy continuada del territorio. Entonces, esto, si se produce en un corredor ibérico, lo que hace es que hace como una especie de cuello de botella, de tal manera que impide el paso de los animales. Y estos, por ejemplo, se ha visto muy afectadas las poblaciones de mamíferos. ¿Y cuál puede ser qué podemos hacer nosotros por ayudar, por conservar estos corredores? Bueno, está claro que la comunidad científica en esto lo tiene muy claro, ¿no? Que realmente el mantenimiento de estos corredores biológicos precisamente lo que puede hacer es compensar
o ayudar a resolver problemas tan importantes como se enfrenta el ser humano actualmente, que son la pérdida de biodiversidad y afrontar el cambio climático, ¿no? Porque precisamente afrontar el cambio climático permite, estos corredores biológicos lo que permiten a los animales es desplazarse en un momento determinado si las temperaturas suben a otros lugares en los que tengan mayor altitud o latitud, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, desde la entidad, desde Acobija Conservación, que estamos llevando a cabo un proyecto de conservación de especies necrófagas, concretamente son especies migratorias, que son vamos con ese ave concreto. Sí, que son el milano real y el alimoche común, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia que es para estas especies migradoras que los corredores ibéricos estén en un buen estado de conservación. Concretamente nosotros trabajamos el que comentábamos anteriormente del sistema ibérico, ¿no? Que lo que hacemos es una serie de actuaciones para que ese corredor se encuentre en buen estado, ¿no? Y entonces, pues bueno, concretamente este vídeo que estamos viendo, que aquí vemos un poquito de todo, ¿no? Vemos a los alimoches, pero sobre todo si os fijáis hay un buitre negro ahí en el muladar, que ese buitre negro apareció de la nada, es una especie que no suele verse por la zona en la que nosotros estamos, y estuvo en el muladar unos 3-4 días aproximadamente, descansó, comió, se pasó bastante rato en el muladar y en el momento que de eso pues se determinó que ya estaba, cogió, se fue y ya no lo hemos vuelto a ver. Un caso desde luego precioso y muy curioso para terminar toda esta explicación sobre los corredores. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, Isabel.